Paz, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que el Señor los bendiga ricamente. Bienvenidos a una nueva lección denominada la gratitud del cuadernillo Mi Padre y yo. Todo lo que tenemos no lo merecemos y por eso es que le decimos gracias a Dios. Esta, como las demás lecciones, son parte de la serie del plan discipular para el crecimiento integral de la fe de la Iglesia de Dios séptimo día. Y hoy nuestro pasaje base se encuentra ubicado en el Salmos 26, versículos 6 al 7. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar con esta hermosa lección. Vamos a trabajar cuatro aspectos. Que todo lo que viene de Dios es gratuito. ¿Qué es lo que hace Dios por nosotros y qué es lo que hace Dios a través de nosotros? Y ¿qué es ser agradecido? Vamos a conocer diferentes aspectos para poder ser agradecidos acorde al agrado de Dios. Vamos a empezar. Una gran verdad es que todo lo que viene de Dios es gratuito. La base de la gratitud está en reconocer que es la bondad de Dios la que ha hecho posible tener todas las cosas. Tenemos una primera actividad que está basada en Santiago, en Primera de Corintios y en Efesios, ¿sí? Vamos a responderla de manera general. Pregunta primero de dónde viene todo don. Hay que definir la palabra don primeramente. Tiene dos significados. A modo específico, se habla de algo especial que uno recibe, que se destaca o se diferencia de otras personas. Entonces podemos hablar, por ejemplo, del don de la música, del don de lenguas, del don de la enseñanza, ¿sí? Pero también tiene un significado general, traduciéndose don como la palabra regalo. Y acá hace énfasis a eso, al regalo. ¿De dónde viene todo regalo? Bien, todo viene de Dios. Por eso es que le damos gracias, porque sin Él no tendríamos nada. Santiago nos dice que no erremos. En otras versiones bíblicas dice no se engañen. Esto significa que no nos engañemos pensando que todo proviene de nosotros o que las cosas provienen de nuestro mérito, sino que, como dijimos, no nos engañemos. Dios es quien nos permite tener y hacer todo lo que nos es posible. Ahora, todo es recibido. Nada de lo que tengamos no lo hemos recibido de Él o a través de Él, ¿sí? Ahora, ¿cómo es posible que hagamos buenas obras? Bueno, también eso es Dios quien pone en nosotros. Dios pone el que nosotros hagamos buenas obras, buenas acciones, que seamos serviciales. Ahora, ¿qué hay del libre albedrío entonces? Bien, Dios pone eso en nosotros, pero está en nosotros si decidimos llevarlos a cabo o no. Dios no nos obliga a llevarlos a cabo. Aunque está en nosotros, nosotros decidimos qué hacer. Ya hemos dicho que la gracia y el poder de Dios se manifiesta en tres aspectos generales. En su creación, ya que Dios creó el universo y le pertenece, creó el mundo, el sol, las estrellas y la tierra. También en el sustento que Él le da a la creación. Él es quien hace producir la tierra, quien da vida a los seres vivientes, a los animales, a nosotros, y en la salvación. Nosotros ahora somos hijos de Dios y podemos contar como herencia todo lo que le pertenece a Él, pero aún así debemos recordar que ha sido por la gracia de Dios que llegamos a ser lo que somos y tener lo que tenemos. Tenemos una segunda actividad, un segundo grupo de cuatro preguntas basados en los textos bíblicos, en Tito y en Efesio, ¿sí? Nos pregunta qué hicimos para tener parte en los planes de Dios. Bien, Tito 3, 4, 5, voy a leer solo una porción, dice que el Señor nos salvó no por las acciones justas o buenas que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, ¿sí? Nosotros llegamos a ser herederos de Dios, somos sus hijos, por lo tanto sus herederos. Y esto lo logramos porque Dios nos salvó, quitó nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él renovó todo nuestro ser, ¿sí? Eh, Ahora, ¿qué precio tuvo que pagar por esto? Tuvo que pagar el precio más alto que pudo haber
pagado, que es el entregar a su Hijo unigénito para que muera por los pecados del mundo. Pero no solo murió, sino que resucitó. Y ahí es donde nosotros alcanzamos, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a llegar a ser herederos de Dios, hermanos en Cristo Jesús. ¿Merece Dios la gratitud? Ay, un gran amén a esto. Claro que solo Él y únicamente Él merece toda gloria y toda honra por todo lo que ha hecho, hace y hará por nosotros. ¿Qué hace Dios por nosotros? Bien, Dios nos permite ver su grandeza y poder en tres aspectos que ya hemos trabajado: en la creación de todo, en el mantenimiento de esa creación, es decir, en el sustento, y en la salvación tuya y mía, en la salvación de cada uno de quienes aceptamos ser sus hijos. Podemos fortalecer estos tres aspectos en estos pasajes de Salmos y de Tito que ya hemos trabajado en la diapositiva anterior. El cuadernillo nos ilustra una hermosa historia de este niño que hace un barco con sus propias manos y cuando está jugando y probándolo, se le pierde. Un día va al pueblo con su papá y ve su barco en una tienda. Cuando va a reclamarlo, no se lo quieren dar. Entonces él tiene que trabajar, dar de sí, para poder ir y comprar el barco. Y para que él pueda decir que ahora ese barco era doblemente de él, porque él lo había creado y él lo había comprado. Esta es una parábola hermosísima de lo que Dios hizo por nosotros. Él nos creó. Sin embargo, nosotros nos hemos perdido. Nosotros hemos tomado otro rumbo, como el barco quizás, y hemos decidido navegar por nuestra propia cuenta. Pero al fin y al cabo nos dimos cuenta que empezamos a ir a la deriva y que necesitábamos ser rescatados. Ese rescate fue la sangre de Jesucristo. Jesús se entregó a Él para que nosotros podamos nuevamente volver al Creador. Dios nos compró entregando a su Hijo unigénito, como dije en la diapositiva anterior. Dios merece la gratitud. Dios nos creó, Dios nos sustenta y Él nos permitió, a través de la sangre de Jesucristo, ser salvos de una vez y para siempre. Recién vimos que Dios hace cosas en nosotros, pero también hace cosas a través de nosotros. Dios nos salvó pero también nos salvó para. Nos salvó del pecado para vivir en santidad. Nos salvó de la muerte para vivir en libertad. Nos salvó de la condenación para vivir con esperanza. Y lo que hacemos es debido básicamente a lo que Dios hace primero en nosotros. Nosotros manifestamos lo que Dios puso en nuestro corazón. No es por bueno que seamos. Es por eso que no podemos hacer algo y buscar el reconocimiento de los demás como si hubiese salido de nuestra propia capacidad, ¿sí? Al hacerlo, le estamos robando la gloria a Dios. Dios es el único bueno. Él es quien merece la gratitud. Tenemos tres pasajes de Mateos. No los vamos a leer, pero son interesantes. Léanlo tranquilos y analícenlos, ¿sí? Eh, Puede servir como punto de comparación de cómo estamos nosotros comparándonos con los que expresan estos pasajes de la Biblia. Vamos a ver el último punto de esta lección, que tiene que ver con ser agradecidos. Vamos a estudiar tres aspectos del ser agradecidos. Este primero tiene que ver con lo que yo considero que merezco o no, ¿sí? Muchas personas piensan que se merecen un trato especial, que deben ser envueltas en seda, hablando metafóricamente. Y cuando algo malo les sucede, se cuestionan por qué a ellos tiene que sucederle esto. Ahora, esta pregunta lo único que demuestra es una falta de gratitud. De hecho, la palabra merecer y méritos tienen la misma raíz. El problema está en que nuestro parámetro para decir esto es que nos medimos con los demás y no nos damos cuenta que todo lo que viene es por la gracia de Dios.
El segundo aspecto tiene que ver con la valoración. Ser agradecidos es valorar todo lo que recibimos, sabiendo que todo lo que tenemos y lo que hemos recibido es un regalo de Dios y que si no recibimos eso bueno que anhelamos o esperamos, no podemos exigir sí o sí recibirlo. Además, tenemos que pensar en lo siguiente. Nos gozamos cuando recibimos de Dios lo bueno. Entonces, ¿por qué no vamos a recibir también lo malo? No significa que Dios ponga en nosotros cosas malas, sino que a veces lo que nosotros esperamos no está dentro de la voluntad de Dios o no está dentro de sus tiempos. Volviendo un poquito al aspecto de ser agradecidos uno, cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué a mí? Quizás también deberíamos preguntarnos, ¿por qué a mí no? Como si yo fuera especial, ¿por qué no me va a suceder? Bien, debemos valorar lo que tenemos. Y en eso se basa también el tercer enfoque. Y por último, el tercer aspecto tiene que ver con cómo vemos el vaso, si medio lleno o medio vacío, ya que muchas veces nos enfocamos en las cosas malas que nos suceden y nos olvidamos de todo lo bueno que ocurre a nuestro alrededor, de todo lo bueno que recibimos. Y por enfocarnos en lo malo, dejamos de disfrutar de las cosas maravillosas y buenas que Dios nos da. Nos llenamos de amargura y eso nos aleja de Dios pensando en que Dios ha tenido un trato injusto con nosotros, de que Él no ha sido justo, no ha sido misericordioso ni bondadoso. Dejamos a un lado lo que llamamos vulgarmente esas pequeñas cosas, que nada tienen de pequeño porque son el motor que nos mueven día a día. Y todo eso que pequeño o grande que recibimos y que dejamos de lado es dado por Dios. Por lo tanto, debemos enfocarnos en esos que Dios nos da. Lo que no recibimos puede ser porque no sean los tiempos o porque no debemos recibirlos. Muchas veces cuando no recibimos algo es porque Dios nos está cuidando, porque eso que queremos es algo que a nosotros no nos va a hacer bien. Por lo tanto, tendremos que estar agradecidos en realidad por lo que no recibimos, porque eso también es un regalo de Dios, el regalo de la protección que Él nos da. En la Biblia encontramos el ejemplo de un hombre que supo ser agradecido ante toda situación. Y este es Job, ¿sí? Job respondió de una manera pacífica, en paz, en tranquilidad, confiando en Dios, a pesar de todo lo que él había perdido, de su adversidad. Él siempre mostró gratitud hacia el Señor y esto, su adversidad, no cambió la relación que tenía con Dios, su amistad. De hecho, él dijo que él aceptaba las cosas buenas que recibía, pero también las cosas que no eran buenas. Él recibía la bendición y las adversidades. Él sabía que él no podía quejarse por las cosas malas que le sucedían, ¿sí? Él aceptaba la voluntad de Dios. Y cuando él sufrió la pérdida de sus hijos, de sus bienes, de su salud, él no pensó después que tenía que ser tratado de una manera especial, sino que, como dijimos, él aceptaba la voluntad de Dios. Por eso es que es un buen ejemplo Job de gratitud, porque nos ayuda a compararnos, a mostrar cómo estamos nosotros, cómo respondemos nosotros ante la adversidad, que es muchas veces mucho menor que la que sufrió Job. ¿Qué tan agradecidos estamos siendo con la situación compleja que estamos viviendo? Tenemos que recordar algo. Una forma sencilla de saber si somos agradecidos es ver justamente cómo es nuestra reacción cuando todo sale mal. Dejamos que las cosas malas que nos suceden nos hagan perder de vista, mejor dicho, lo bueno que nos da Dios, las cosas maravillosas que tenemos a nuestro alrededor, a pesar de que nos estén sucediendo cosas malas. Es un buen punto de meditación y es el libro de Job, en este aspecto del agradecimiento, es crucial para comprender cómo debemos ser agradecidos. Hemos llegado ya al final de esta lección número 6, referida a la gratitud, y me gustaría que terminemos recordando lo siguiente. La oración es hablar con Dios para reconocer su bondad y gracia en respuesta a lo que hace por nosotros
y a través de nosotros. La oración tiene muchas virtudes y la gratitud es una de ellas. Mis hermanos, que Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos encontraremos en la próxima lección. Amén.